Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. Moderna sala de urgencias, 24 horas. Hospitalización, cirugías de alta complejidad, consulta médica especializada, imagenología, laboratorio clínico, banco de leche, cámara hiperbárica, cardiología no invasiva, rehabilitación cardíaca, hemodinamia. Muy pronto, cirugía de corazón a cielo abierto. Excelencia y atención humanizada. A continuación, el doctor César Adrián Pedraza Álvarez, quien ya está en la sala, especialista en radiología y diagnóstico por imagen, nos dictará una charla muy interesante sobre las ayudas radiológicas en el diagnóstico y seguimiento del paciente con COVID-19. Ok, perfecto. Bienvenido, Doc. No, gracias. Gracias por la invitación. Y esperemos que sea de su agrado aquí el tema, ¿no? De todos los participantes, sí, así es. Todo, exactamente. Ok, perfecto. Bueno, ante todo, como les comenté, muchísimas gracias por la invitación aquí para compartir este momento con ustedes y el tema, como ya les dijeron, ayuda radiológica en el diagnóstico y seguimiento de pacientes con COVID-19. Entonces tenemos que el COVID-19, vamos a hacer primero una breve introducción, es una enfermedad infecciosa viral transmitida por el virus SARS-CoV-2. Los primeros casos fueron detectados en Wuhan en diciembre del año pasado y posteriormente, como sabemos, se ha expandido por todo el mundo. Fue declarado como una emergencia en salud pública por la OMS el 30 de enero y posteriormente fue declarado por la misma OMS como una pandemia el día 16 de marzo del presente año. ¿Okay? Tenemos que es una enfermedad que actualmente, por casos confirmados, ya superamos los 5.1 millones, donde Estados Unidos es el principal país con mayor número de casos, aproximadamente ya superando los 1.600.000. Tenemos 11 países con más de 100.000 casos, 34 países con entre 10.000 y 100.000, 60 países con entre 1.000 y 10.000, y nuestro país, Colombia, con casos confirmados, hasta el día de ayer llevamos con 18.330. Recordemos que esto es algo lejano de la realidad porque existen muchísimos casos que no se confirman, existen muchísimos casos que no se diagnostican, muchísimas personas a las que no se les realiza el estudio y por eso no tenemos algo tan confiable, ¿ok? También debemos saber que la vigilancia epidemiológica varía de país a país y por eso también varían también todos estos datos estadísticos, que tenemos muchísimos portadores asintomáticos, los cuales son reportados con poca frecuencia. Actualmente no existe un tratamiento eficaz, no existe una vacuna adecuada. Y tenemos que el número de reproducción básico se ha estimado entre 2.2 y 3.2, lo cual nos quiere decir que por cada persona que tenga la enfermedad, esta podría llegar a transmitirlo a de 2 a 3 personas más. Hablemos un poco de la presentación clínica del COVID. Típicamente se puede tener manifestaciones tanto sistémicas como principalmente respiratorias. Recordemos que gran cantidad de las personas, como hablamos anteriormente, son asintomáticos, pero aún así estas personas son portadores y pueden transmitir la enfermedad. Dentro de los síntomas más frecuentes que encontramos lo que es la fiebre, tos, fatiga, producción de esputo y dificultad de respirar. Esto es lo que más frecuente encontramos, con lo que normalmente el paciente nos va a llegar, ¿ok? Menos comunes tenemos los dolores osteomusculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, escalofríos y dolor pleurítico. Y muchísimo más raro lo que es náuseas, vómito y congestión nasal. También diarrea, que antes de que llegara aquí a nuestro país escuchaba muchísimo que la diarrea era una de los síntomas que más se presentaban, de lo que más manifestaban los pacientes y realmente no es así como podemos ver. Inclusive menos del 5% presentan diarreas. Palpitaciones, dolor torácico opresivo, convulsiones, parestesia, alteraciones de la conciencia, alteraciones dermatológicas, anosmia, hiposmia, ageusia, disgeusia. Todos estos son síntomas más raros, pero que también debemos tener en cuenta que en cualquier momento puede llegar algún paciente presentándose con esta sintomatología, ¿no? Comencemos a hablar un poco del diagnóstico y sabemos que el gol estándar aquí en el diagnóstico es la PCR, ¿ok? Sin embargo, los primeros estudios que fueron realizados nos mostraron que la sensibilidad era de un 37 a un 71%, muy baja, ¿ok? A medida que ha avanzado
han avanzado los estudios, ya vemos que la sensibilidad podría llegar a ser tan baja como un 60-70% y tan alta, máximo un 95-97%. Pero ¿de qué depende toda esta sensibilidad? Según la perspectiva de los laboratorios, todo esto va a depender de que el espécimen sea adecuado. Entonces, una muestra adecuada, una adecuada toma de la muestra, ¿ok? Que el transporte de la muestra sea el apropiado. Y también es muy importante el estado de la infección cuando se toma la muestra. ¿A qué se refiere esto? Que normalmente algunos estudios han mostrado que cuando la muestra se toma entre los primeros 4 días de la enfermedad, hay muchísima posibilidad también de aumentar ese riesgo de falsos negativos, ¿ok? Entonces, es frecuente que se nos presenten los falsos negativos por esta baja sensibilidad de la prueba y que normalmente estos pacientes y estos diagnósticos tengan que ser confirmados con tomas de muestra por repetición. En un comienzo, cuando se empezaron a hacer esos estudios y esas pruebas de sensibilidad eran tan bajas, recordemos que se presentó un caso, aquel en el crucero internacional Diamond Princess, en el que habían aproximadamente 3.711 personas. Ellos diagnosticaron un caso y a partir de ahí dejaron todo el crucero en aislamiento, estuvo en cuarentena y todas esas personas que estaban ahí fueron estudiadas. Cuando se realizaron la PCR en esos pacientes, 79 pacientes ahí fueron positivos para COVID y esos, o sea, dentro de todo lo que estudiaron, se presentaron que 79 pacientes de los que salieron positivos eran asintomáticos. Y de esos 79, aún siendo asintomáticos, fueron realizadas tomografías tomografía de tórax, y estas tomografías de tórax, aproximadamente un 54% de estos pacientes ya presentaban algún tipo de manifestación radiológica característica de COVID. Dentro de estas podrían ser lo que fuesen consolidaciones, virus esmerilado u otras opacidades que fuesen características, ¿ok? Múltiples organizaciones radiológicas muy reconocidas han dicho que la tomografía no es herramienta diagnóstica en la detección de COVID. Inclusive un panel estadounidense con singapurenses publicaron que los hallazgos de tomografía no pertenecían a los criterios diagnósticos para COVID. Esto es importante. Entonces, de las cosas que tenemos que fijar es que la tomografía no es criterio diagnóstico en la enfermedad, ¿ok? Aunque ya aquí en adelante vamos a comenzar a ver la gran utilidad de ella. Antes de empezar a hablar de esa utilidad y de esas alteraciones radiológicas, hablemos un poco de las consideraciones que tienen los departamentos de imágenes, ¿ok? La Sociedad de Fleisner publicó el 7 de abril del 2020 más o menos en quiénes deberían estar indicadas esas imágenes. Entonces, todas esas personas que tenían características, síntomas leves, y no había riesgo de progresión de la enfermedad, no era necesario realizar estudios radiológicos, pero aquel que presentase algún riesgo para progresión de la enfermedad, era necesario realizar algún estudio radiológico, ¿ok? Si estos pacientes que no tenían criterios presentaban algún empeoramiento del cuadro respiratorio, también iban a estudios imagenológicos. Y aquellos pacientes que las manifestaciones fueran directamente moderadas o severas, estos pacientes también tenían que ir directamente a estudio de imágenes. ¿Por qué no hacer estudios en todos? ¿Cierto? Es una pregunta que nos hacemos porque es fácil realizar tomografía y ver que nos ayude y que nos colabore y que de una vez vemos qué tanto compromiso pulmonar hay, ¿ok? Pero entonces, ese mismo día la Sociedad de Fleisner, en lo que publicó, nos dijo que esto lo que íbamos a hacer era agotar los recursos de las instituciones. Entonces hemos visto que hemos tenido dificultad para tener los elementos de protección personal. Y si aún así vamos a utilizarlos en casos que no sean necesarios, más fácilmente vamos a acabar con la cantidad de recursos que tenemos, ¿ok? ¿Qué más? Mayor riesgo de transmisión viral. Entonces, pacientes que no requieran el uso de imágenes, vamos a aumentar el riesgo de que haya una transmisión, ya sea con esa persona que lo esté cuidando, con esa persona que lo va a transportar hasta el lugar del estudio, con el tecnólogo que le va a realizar el estudio y con la enfermera que va a acompañar durante el procedimiento. Aparte de esto, vamos a exponer al paciente a radiaciones ionizantes a las cuales no son necesarias y que posiblemente, si el cuadro empeora, nuevamente va a tener que ser realizado el examen, ¿ok? También otra cosa que se determinó fue que las citas ambulatorias, estudios que no fuesen urgentes en el momento, tendrían que ser cancelados y reprogramarse una vez sea adecuado la realización de este tipo de estudios, ¿ok?
Bueno, comencemos a hablar un poco de las imágenes diagnósticas y qué es lo que vamos a encontrar en ellas. Para empezar a hablar de esta, comencemos hablando un poco de lo que es el ultrasonido. En China se planteó que la ecografía pulmonar era muy importante, muy útil en la evaluación de los pacientes críticos. ¿Y qué era lo que se miraba o qué es lo que se mira cuando hacemos un estudio ecográfico pulmonar? Lo primero que miramos es cómo está la pleura, que no hay irregularidad pleural, que no esté engrosada y con discontinuidades. Estas normalmente son las alteraciones que vamos a encontrar. ¿Qué más? Consolidaciones subpleurales y que estas lesiones puedan o no estar asociadas a un pequeño derrame pleural. Veamos aquí un poco esta imagen de la ecografía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar? Lo que habíamos hablado, esto que está aquí, vendría siendo la pleura, toda esta imagen hiperecogénica y vemos la irregularidad, engrosamiento pleural y estas discontinuidades. Aquí ya vemos discontinuidades, que era lo que hablábamos de la pleura. Estas imágenes más hiperecogénicas aquí con sombra acústica posterior es lo que serían las consolidaciones. Aquí una imagen muy similar, discontinuidad, sombra acústica posterior. Y en estas imágenes aquí, engrosamiento de las líneas BDR. Esas normalmente son las características que se van a encontrar en una ecografía. Pero ¿qué pasó? Las guías actuales no toman como importante el uso de las ecografías. Ellas se basan principalmente en lo que son el rayo X y la tomografía. ¿Por qué no le han dado tanta importancia a la ultrasonografía? Aun cuando los italianos y los chinos, como vimos, ellos sí hicieron mucho énfasis en el gran uso y en la gran ayuda que podría significar la ecografía. Pero ¿cuáles son los contras de la ecografía? Primero que todo, la poca experiencia. Normalmente quienes realizan ultrasonido, para realizarlo adecuadamente, tienen que tener muchísima experiencia en la parte de tórax. Y realmente no existe tanto personal capacitado para realizar este tipo de estudios. ¿Ok? Segundo, un mayor riesgo de contagio. Para realizar un adecuado estudio de ecografía torácica vamos a requerir un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos, que es un tiempo bastante prolongado para que el paciente, para que la persona que realice el estudio esté en mucho mayor riesgo de adquirir la enfermedad. Otro aspecto es que la ecografía es muy buena para diagnosticar consolidación, ¿ok? Pero la parte de vidrio, que es la principal característica que vamos a ver más adelante en los rayos X y en la tomografía, que es la principal característica que se encuentra en el paciente con COVID, no es adecuadamente visualizada por medio de la ecografía, o no es visualizada realmente por la ecografía. Y por último, la extensión de la enfermedad. Normalmente, como vamos a ver más adelante, la característica de las lesiones que encontramos en el COVID es que son en las bases, es que son periféricas, es que son bilaterales, y eso es lo más frecuente, ¿ok? Entonces, en estos aspectos sí es muy buena la ecografía, pero en el momento en que no se nos presente lo típico, por ejemplo, que se nos presente que las lesiones están en los ápices pulmonares, que se nos presente que las lesiones están en la medular del pulmón, que se nos presente que están peribroncovasculares, en esos momentos va a ser muchísimo más difícil la evaluación, es más, no va a servir, no va a ser de nada utilizar la ecografía, ¿ok? Entonces, por estos motivos se ha dejado un poco de lado el uso de la ultrasonografía en el momento del estudio del paciente con COVID. Pero ¿a quién le vamos a realizar entonces? Primero que todo, vamos a dejar hasta ahí lo que es la parte de ecografía y vamos a meternos en lo que es más importante, lo que se está estudiando actualmente, que es más la radiografía y la tomografía. Entonces, ¿a quiénes le vamos a realizar estos estudios? Personas que sean sintomáticas agudas, ¿ok? Hay pacientes que tienen ya enfermedades crónicas respiratorias, esta paciente no, a pesar de que podemos pensar de que esté sobreinfectado, de que en estos momentos sea un cuadro totalmente diferente, ya es otra cosa por lo que lo vamos a estudiar, pero normalmente quienes vamos a estudiar, personas que presenten síntomas agudos, digamos, última semana que presenten dos o más de estos síntomas, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga, con o sin fiebre asociada. Recordemos que los pacientes con COVID, el 81% presentan la enfermedad leve, no complicada o incluso son asintomáticos. El 14% van a presentar una enfermedad grave y solo el 5% va a requerir un manejo en uso. Hablemos un poco de la logística de las imágenes. En la actualidad, cada estudio que se realiza en este tipo de pacientes es un estudio que se alarga, es un estudio que es más prolongado. Se intenta tener el mayor cuidado de que exista el menor contacto con el paciente
y posteriormente que se realiza el estudio, se tiene que hacer una adecuada desinfección de todo el lugar de trabajo y de todo el equipo de trabajo. ¿Okay? Entonces, por lo menos lo que requerimos es que el paciente que se va a realizar el estudio tenga tapabocas. Y el respecto al tecnólogo y a la enfermera, tapabocas, guantes, batas, careta o gafas. Las técnicas de qué estudio hacer o no hacer, eso varían normalmente, como ha variado todo de país a país. Y por ejemplo, si miramos lo que hacen en Wuhan a todos los pacientes se les realizaba directamente tomografía. Cuando hablamos de todos los pacientes era que se estudiaba, allá se estudiaba a todo el mundo, se le hacía PCR. Todo el que tenía contacto con el paciente, tuviese o no tuviese síntomas, PCR. Entonces, si así el paciente fuese asintomático, iba directo a tomografía porque saben que tiene una mayor sensibilidad, ¿ok? No se utilizaba para nada el rayo X. En el resto del mundo no hacemos las cosas así. En el resto del mundo, ¿qué es lo que normalmente se hace? Paciente que llega, síntomas leves, se va para casa. No se realiza y no se tiene por qué realizar ningún tipo de imagen en este tipo de pacientes, ¿ok? Paciente con enfermedad severa. En estos pacientes se va a tener el rayo X un papel fundamental. Y cuando el paciente tenga esta enfermedad severa, normalmente ya en este momento es muy probable que sí se encuentren alteraciones radiológicas, inclusive desde el rayo X. Siempre que vayamos a hacer un estudio, tenemos que pensar en qué beneficio va a traer este, qué beneficio va a traer este para el paciente, ¿ok? Entonces, ¿qué buscamos? No hacer estudios por realizarlos. Les hago énfasis siempre en esto, en no hacer estudios por realizarlos, sino que realmente lo amerite. ¿Para qué? Guiar un adecuado diagnóstico, guiar el manejo del paciente e indicar una adecuada terapia. Entonces nos llega un paciente con sospecha de neumonía, cualquier neumonía, inclusive COVID. En estos momentos, obviamente, que todo lo que nos llega, un cuadro respiratorio, lo primero que vamos a pensar es COVID. ¿Qué hacemos? Un rayo X portátil. Si tiene criterios de severidad, si no tiene criterios de severidad, no amerita que le realicemos tomografía. Ahora, si tiene criterios de severidad, ahí es cuando vamos a pasar a realizar la tomografía. ¿Cuáles son esos criterios de severidad? El paciente que esté desaturando, el paciente que tenga los criterios CURS, ya sabemos lo que es confusión, evaluamos la parte de confusión, la parte de la urea, la parte de la respiración, presión arterial, mayor de 65 años, y a estos criterios la OMS le agregó la presencia de comorbilidades, hipertensión, diabetes, entre otros, ¿ok? Cuando estudiamos lo que es el rayo X, y como hemos venido hablando, sabemos que tiene una baja sensibilidad y que cuando se presente con un rayo X es normal, esto no va a descartar la enfermedad. Los hallazgos que vamos a encontrar no van a ser diferentes a lo que se encuentran en otras neumonías virales. Opacidades intersticiales, presencia de vidrio merilado, presencia de consolidaciones, principalmente bilaterales, periféricas y basales. Siempre vamos a hablar de esto, de las lesiones características. Basales, bilaterales y periféricas. Entonces aquí tenemos un paciente de 54 años con tos y fiebre. Y en el emitor izquierdo subpleurales presenta unas áreas como opacidades. Todos estos pacientes fueron pacientes que fueron diagnosticados con COVID. Este paciente también, los pulmones, a pesar de que están hipoventilados, da para ver que tiene algunas opacidades más basales y más periféricas. También tiene algo de congestión. En este paciente, igualmente, 66 años, fiebre, tos y dolor de garganta. Se encontraron opacidades bilaterales, basales e incluso finas estrías atelectásicas subsegmentales. Este paciente fue realizado posteriormente una tomografía y si nos damos cuenta, las características de la tomografía van muchísimo más allá del rayo X. Ya vemos extensas áreas de vidrio esmerilado que difícilmente o no se podían visualizar toda esa cantidad en el rayo X. Vemos que aparte hay unas estrías atelectásicas que eran aquellas que veíamos en el rayo X. Y aparte de eso ya empezamos a ver que hay focos consolidativos. Estas áreas consolidativas que vemos aquí en la parte posterior podrían llegar inclusive a ser confundidas con lo que es un derrame pleural por su localización. Pero para eso traemos acá esta ventana de mediastino, donde vemos que son procesos consolidativos y vemos que la densidad va más de acuerdo con lo que son, con lo que es el músculo. Entonces, fue consolidación y no derrame, ¿ok?
Paciente con 45 años, fiebre y tos. Vemos el rayo X y observamos el rayo X, un rayo X totalmente normal. Y que cuando hacemos la tomografía, este mismo paciente fue directamente a tomografía y ya veíamos que en la tomografía sí se veían áreas de vidrio esmerilado, ¿ok? Entonces ahí ya vamos dándonos cuenta de que una tomografía nos va a mostrar 1000 veces mejor las cosas, nos va a describir mejor las imágenes que un rayo X. Lo que les decía es que igual cuando el paciente llegaba, igual cuando hay un paciente que tenga criterios de severidad, las manifestaciones seguramente van a estar más avanzadas y ya van a dar para ser determinadas por un rayo X. Este fue un paciente que al ingreso presentó opacidades bilaterales y posteriormente a esto, 4 días, aumentando su grado de dificultad respiratoria, tuvo que ser intubado y ya se crearon procesos consolidativos en ambos campos pulmonares. Otro paciente con un proceso consolidativo aquí en el ápice pulmonar derecho y consolidación también en la base pulmonar izquierda. Esto era lo que hablábamos al comienzo de la ecografía, que decíamos que listo, cuando estén estas lesiones aquí en las bases pulmonares va a ser posible realizar el diagnóstico de consolidación en este nivel, pero cuando esté aquí en esta parte es muy difícil de evaluar, y más en un paciente que esté crítico, entonces por eso es bastante limitado el uso de la ecografía. Aunque obviamente hay personas que tienen muchísima experiencia y son excelentes realizando este tipo de estudios, ¿ok? Este fue otro paciente que en la misión solo presentaba opacidades en ambos campos pulmonares que fueron progresando a las 4 horas. Ya a las 24 horas tenía procesos consolidativos en ambos pulmones. A las 48 horas aún más marcados y ya a las 72 horas el compromiso consolidativo era panlobar, ¿no? Entonces, las conclusiones que se han sacado con la tomografía es que la tomografía de tórax no se utiliza para diagnosticar COVID, pero puede ser útil para evaluar complicaciones. Los hallazgos de imagen que normalmente vemos en lo que son las tomografías de tórax, las características que normalmente se manifiestan como una neumonía típica o como una neumonía por organización. Y las características son iguales a lo que hablábamos del rayo X y a lo que hemos comentado todo el tiempo, que son bilaterales, periféricas y basales. Indicaciones de la tomografía. Cuando hacemos un rayo X y pasamos a una tomografía, ¿es por qué? Porque vamos a detectar mejor las lesiones y hacer una mejor caracterización de esto. Paciente que tiene una neumonía grave y que el rayo X es normal, es necesario realizar una tomografía para ver realmente el compromiso y extensión de la enfermedad. Pacientes con sospecha de un diagnóstico alternativo, también tenemos que realizar tomografía para determinar si realmente las características van más guiadas a COVID o van a otro tipo de diagnóstico. Y a veces cuando definitivamente queramos guiar una mejor o aportar más en la conducta terapéutica del paciente, vemos que no mejora el paciente. Creo que es bueno en este momento que el equipo multidisciplinario participe en la decisión de si realizar o no una tomografía. Esto puede ser conversado entre los clínicos y entre los radiólogos y llegar a una conclusión si lo mejor es en esos momentos realizar o no una tomografía. Ahora sí vamos a hablar entonces de los hallazgos tomográficos. ¿Qué es lo que vamos a ver en la tomografía? La presencia de lo que siempre hemos hablado, las áreas de vidrio esmerilados. Estas extensas áreas de vidrio esmerilados son bien característicos de las enfermedades infecciosas virales y en la actualidad de COVID, ¿no? Otra característica es empedrado. ¿Qué es el empedrado? El empedrado son esas áreas de vidrio esmerilado que están asociadas al engrosamiento de lo que son septos inter e intralobulares. Todos estos septicos, todas estas rayitas que vemos aquí, son los septos inter e intralobulares y son características también de la enfermedad. La presencia de consolidaciones, aquí las vemos en las bases posteriores, acompañadas de áreas de vidrio esmerilado. Prominencia vascular, los vasos van a ser mucho más visualizados a nivel de los lugares donde hay lesiones. Si vemos aquí todas estas áreas de vidrio esmerilado, se encuentran fácilmente de visualizar, bien prominente todas las estructuras vasculares. Si lo comparamos esto con el parénquima normal, vemos que se nos presenta muchísima más dificultad
a la hora de mirar y evaluar esos vasos, mientras que aquí son muy evidentes. Entonces esa dilatación vascular va a ser también característica dentro de las áreas de vidrio esmerilado. La presencia de bronquiectasia, que son estas dilataciones de los bronquios distales, y ellas normalmente están relacionadas a estrías de tracción que aparecen, estrías atelectásicas que traccionan los bronquios distales y nos va a producir esa bronquiectasis. Las bandas fibróticas de las cuales tanto hemos hablado también son estrías atelectásicas de tracción y que son las que conllevan a esas bronquiectasias. Y aquí vemos un poco de manifestaciones de cada una. Normalmente en la evolución cronológica de la enfermedad no siempre todo se da igual, pero muchos han descrito que lo primero que aparece es el vidrio esmerilado y esto se da del 0 a 4 días de la enfermedad. Posteriormente a esto aparece ese patrón de empedrado de 4 a 8 días y posterior a esto de 9 a 13 días ya aparecen las lesiones consolidativas. Después de esos 14 días comienza a mejorar todo el cuadro y permanecen lesiones aún visibles hasta dentro de un mes o poco más que eso. Muchas de ellas aún permanecen después, en especial esas estrías atelectásicas de las que hablamos, que así como son las últimas normalmente en aparecer, también son las últimas en desaparecer y muchas veces queda algo de residuo de secuela de esas lesiones. Pero bueno, después que conocíamos las características que más se presentaban en una tomografía, se pensó en la posibilidad de hablar un mismo idioma y a la hora de describir las lesiones todo fuese igual, ¿ok? Entonces, la primera que propuso esto fue la Sociedad Británica de Imágenes Torácicas y ellos lo que propusieron fue hacer los patrones de esta forma. Primero, patrón clásico, probable, indeterminado y no COVID. Estos fueron los 4 patrones que ellos pusieron para las características tomográficas que íbamos a encontrar. Entonces, ¿qué era un patrón clásico COVID? Aquellas extensas áreas de vidrio esmerilado que se encontraban por todo el pulmón, extensas. Otras lesiones eran crazy paving o empedrado, consolidaciones periféricas, broncogramas aéreos, halo reverso. Estas eran las principales características. La presencia de estas características eran los que nos hacían llevar a que eso era un clásico COVID, que era un probable COVID. Todas estas mismas características, la consolidación y la presencia de los reversos, todo, pero acompañado de escaso vidrio esmerilado, ¿cierto? Entonces lo que diferenciaba esto de esto era principalmente el vidrio esmerilado y estas extensas áreas eran las que nos llevaban al clásico COVID y el que no fuese tan extensa las áreas de vidrio era lo que nos llevaba a un probable COVID. ¿Qué era lo que ellos llamaban indeterminado? Cuando estas lesiones estaban asociadas a alguna enfermedad intersticial o a enfermedades del tejido conectivo. Entonces ahí quedaba la duda y eso quedaba como indeterminado. Y que ellos determinaron que no, definitivamente no era COVID. Lo que era una neumonía lobar, recordemos que las características de ello, del COVID, es multilobar. La presencia de cavitaciones, la presencia de árbol en gemación, nódulos centrolobulares, adenomegalias mediastinales, derrame pleural y la presencia de fibrosis. Entonces veamos más o menos cómo se diagnostican estos patrones. Esto era lo que era para ellos un patrón clásico COVID. Las extensas áreas de vidrio esmerilado en todo el parénquima pulmonar, bilateralmente, predominantemente subpleurales. ¿Okay? Ese es un clásico COVID. Esto también es un clásico COVID muy similar, extensas áreas de vidrio esmerilado. Aquí también ahí vemos algo de empedrado. Y lo que le llama la atención aquí es que vemos a veces unas áreas más hipodensas y era que este paciente tenía enfisema y posteriormente fue infectado con COVID. Aquí lo mismo, extensas áreas de vidrio esmerilado, y aquí en esta parte vemos áreas consolidativas, inclusive con broncograma aéreo. Paciente de 59 años, fiebre y tos no productiva con PCR negativa. Importante esto, la PCR fue negativa, pero sin embargo las características tomográficas eran de que eran características típicas de COVID. Muchas áreas en vidrio esmerilado, lesiones consolidativas, principalmente en base, principalmente periféricas, principalmente subpleurales, y esto que llevó a que se repitiera la PCR, la cual posteriormente fue positiva. Este es el famoso signo de halo reverso,
que lo que vemos aquí es un área consolidativa que recubre todo un área de vidrio esmerilado, y esto es lo que es denominado probable COVID. ¿Por qué quedó como probable COVID? Era la única lesión que tenía, y en el resto de cortes no habían casi vidrio esmerilado, no había vidrio esmerilado, por lo cual esto es lo característico de probable COVID. ¿Y qué es lo que definitivamente no es COVID? Entonces, cuando haya la presencia de neumonías lobares, cuando haya la presencia de derrames pleurales, la presencia de árbol-engemación, nódulos centrolobulares, son características no COVID, y todo lo que cavita. Todas estas lesiones cavitadas fueron descritas como lesiones no COVID. Entonces, ¿por qué es importante la tomografía? Sí, dentro de los aspectos que hemos mirado, por ejemplo, en el caso ese, pacientes que tengan PCR negativa, pero el patrón tomográfico sale clásico o probable COVID, vamos a sugerir entonces el posible diagnóstico de neumonía viral, y el clínico se va a orientar un poco mejor, va a decir, bueno, definitivamente esto también va con la clínica que nosotros hemos evaluado, y a pesar de que la prueba PCR es negativa, mejor repitamos la prueba porque todo está indicándonos que sí, posiblemente sea un caso de COVID, ¿no? Tenemos que tener claro que la tomografía de tórax no tiene ningún hallazgo patognomónico para COVID, y que definitivamente siempre van a existir los diagnósticos diferenciales, por lo cual nunca debemos cerrar el pensamiento de que todo lo que sugeramos como probable COVID definitivamente va a ser así. Hablemos ahora un poco de la severidad de la enfermedad por la tomografía de tórax. Entonces existen diferentes clasificaciones, una de las más fáciles es esta, de la Sociedad Británica, y ellos lo clasifican como moderado, leve, moderado y severo. Entonces, ¿qué es lo que ellos llaman de leve? Aquellas lesiones tomográficas que son menores a 3 centímetros y que son menores de 3 lesiones. Menos de 3 lesiones y que sean menores de 3 centímetros, eso para ellos es leve. Moderado, ¿qué es? Moderado y severo, esa clasificación entonces sí, ya es cuando hay más de 3 lesiones y son mayores a 3 centímetros. ¿Y qué va a cambiar de moderado a severo? Y ahí miramos del grado de extensión. Dependiendo de la extensión, ahí vamos a mirar si es moderado o si es severo. Otra de las clasificaciones es la que habla sobre, dependiendo de la cantidad de lóbulos pulmonares involucrados. Entonces, si compromete un solo lóbulo, hablamos de que el compromiso es menor al 5%. Si compromete 2 lóbulos, del 5 al 25%, 3 lóbulos del 26 al 49%, 4 lóbulos del 50 al 75% y 5 lóbulos más del 75%. Después de que la Sociedad Británica hizo esa descripción, la Sociedad Norteamericana de Radiología tuvo esta propuesta, la cual fue asociada por el Colegio Americano de Radiología y por la sociedad, por la RCNA. Entonces, ellos miraron lo que eran los pros y los contras de hacer un informe y de tener un informe como lo había hecho la Sociedad Británica. Entonces, ¿cuáles fueron los pros? Por ejemplo, a veces no habían manifestaciones típicas, sino que encontramos manifestaciones atípicas, y el clínico podía pensar que no era COVID. Entonces es importante decirles, no, estas son manifestaciones atípicas, pero manifestaciones atípicas que ya han sido visualizadas en otros pacientes con COVID. Ok, aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen una PCR negativa, como ya lo hemos venido hablando, y que las características son de COVID o probable COVID, decirle, bueno, a pesar de que la PCR está negativa, las características tomográficas indican mucho que es COVID, entonces mejor sigamos estudiando y repitamos la PCR. Otro aspecto importante era estandarizar el idioma, todos íbamos a hablar la misma terminología y esto siempre va a ser importante. Y por último, otro beneficio es que si hacíamos todas las descripciones similares, esto va a ser más fácil después para estudiar, hacer estudios a futuro, ¿ok? Dentro de los contras que tenemos es que ya hemos hablado que la sensibilidad y especificidad es muy baja, entonces no es tan confiable a la hora del test. Y a veces cuando hagamos el diagnóstico de que puede ser un posible COVID, también podemos llevar al clínico a que éste se encierre en el diagnóstico de que es un COVID, porque ya el estudio radiológico mostró que es COVID y siempre hay diagnósticos diferenciales, entonces podemos ayudar a que el clínico erre un poco en ese aspecto. Y otro aspecto negativo de esto de los contras es que siempre recordemos en el informe que
posible COVID o enfermedad relacionada a coronavirus, el paciente no le gusta mucho esta terminología y al leer eso no va a ser de agrado para él. Entonces se está intentando evitar esto de colocar eso en el diagnóstico. Por lo cual la sociedad entonces decidió realizar los informes de esta forma, como típico COVID, apariencia indeterminada, apariencia típica y negativo para neumonía. Entonces, ¿qué es lo que para ellos era típico COVID? Era lo que para los de la sociedad británica eran clásico COVID. Las mismas lesiones extensas en vidrio esmerilado, multifocales, el empedrado, halo reverso, todas esas mismas características. Y solo que ellos decían que a la hora de diagnosticarlo no fuésemos a decir que era clásico COVID, sino que las características están relacionadas a un proceso infeccioso de naturaleza viral, no colocar directamente que fuese COVID, y sin embargo que estos procesos también eran visualizados en toxicidad por drogas o neumonías, otras neumonías por organización, y no colocar la palabra COVID. Aunque también han sugerido que a veces con la actualidad y todo esto, también colocar que está relacionado a neumonías virales, debido al estado epidemiológico en el que nos encontramos, la posibilidad de COVID debe ser considerada también. Indeterminado, entonces, ¿qué es lo que es indeterminado? Todas esas lesiones que hablábamos allá, como probable COVID, en la sociedad británica, recuerden que eran las mismas características típicas, solo que con menos cantidad de vidrio. Y lo que era típico son esos que hablamos allá, que era la presencia de neumonía lobar, que era la presencia de nódulos centrolobulares, presencia de árbol-engemación, presencia de lesiones que cavitaban, derrame pleural, adenomegalias mediastinales, y que era lo que era negativo para neumonía, o procesos totalmente diferentes, como algún proceso neoplásico o procesos metastásicos que encontráramos a nivel pulmonar. Hablando aquí ahora un poco de lo que son otras indicaciones de la tomografía de tórax, entonces ahí vamos a hablar sobre lo que son los pacientes, por ejemplo, que se le estén haciendo estudios incidentalmente, veamos lesiones a nivel pulmonar. Por ejemplo, alguien que tenga una lesión de cuello, se esté realizando una tomografía de cuello y a veces extendemos hasta el ápice del pulmón y en esas partes veamos algunas áreas de vidrio esmerilado, por ejemplo. Pensemos que el paciente, además de esas lesiones, puede tener un mayor compromiso pulmonar. En esos casos es bueno extender toda la tomografía hasta el tórax. Lo mismo cuando estemos realizando una tomografía de abdomen. Por cualquier motivo estamos realizando una tomografía de abdomen, a veces lo normal es llegar siempre hasta la base del tórax, y a veces ahí en las bases pulmonares vamos a encontrar que hay lesiones características de COVID. Entonces sería bueno extender también el estudio hacia todo el tórax. Otro de los casos en los que sería bueno hacer tomografía de tórax, y esta parte es muy utilizada en España, es aquel paciente con abdomen agudo que requiere una tomografía de tórax y posteriormente tiene gran posibilidad de ir a cirugía. Se amplía, se hace de una vez tomografía de abdomen y tomografía de tórax. Ahí ha acontecido el caso de que los pacientes tienen su lesión abdominal, pero aparte de esto, tienen compromiso pulmonar. Entonces, en el momento de entrar a la cirugía, todo el equipo ya va a entrar con esa prevención y precauciones, ¿ok? Aquellos pacientes que ya tienen una mejoría sintomática, pero aún así siguen presentando trastornos en la oxigenación, es necesario también realizar una tomografía de tórax. Y algunos pacientes que tienen secuela después de la enfermedad, que era lo que hablábamos anteriormente, que muchas veces quedan esas fibrosis pulmonares. Y entonces, o algunos compromisos relacionados a la ventilación mecánica, alguna lesión traqueal o algo, también es necesario en esos casos revisar con tomografía de tórax. Entonces, recordemos que las imágenes radiológicas no son de rutina. Idealmente se comienza a estudiar con lo que es un rayo X de tórax. Pacientes que tengan signos y síntomas de deterioro clínico, necesario realizar también un estudio, sea rayo X o tomografía, dependiendo del compromiso. Y pacientes con persistencia de los síntomas después de 7 a 10 días, también es necesario realizar estudios. Así un poco de lo que normalmente se está utilizando es entonces cuando un paciente nos llega con una sospecha de neumonía, ¿qué es lo primero que hacemos? Un rayo X de tórax. Si es normal, aislamiento en casa. Si
es normal o tiene alteraciones, pero no tiene criterio de severidad, aislamiento en casa. Si es anormal, pero las características no son de COVID, se realiza el tratamiento dependiendo de la clínica, dependiendo de todo lo que esté presentando. Si es anormal y las características sí son todo lo que hemos hablado, opacidades alveolares, periféricas, basales, bilaterales. Ahí sí, en esos casos, dependiendo de las condiciones clínicas, vemos si es necesaria la realización de tomografía de tórax y se realiza la tomografía de tórax, también se miran los criterios de severidad y dependiendo de eso es que se va a realizar la conducta. Eso es todo por acá. Muchísimas gracias. Espero haya sido de su agrado. Mil gracias a usted, doctor César. Muy interesante su presentación, su charla. Si hay preguntas por parte de los participantes, con mucho gusto estamos. No veo en el chat preguntas. ¿Alguna pregunta? Don Pedraza, parece que no hay preguntas. Entonces, damos por terminadas las actividades académicas de la tarde de hoy. Mil gracias, doctor, por su participación. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por la invitación y cualquier cosa, estamos pendientes y a la orden siempre. Espero que les haya Gracias, sido... mi doc. Por ahí esperamos contar con usted. Muy interesante, doc. Muy interesante su charla y quedamos actualizados también en el tema de imágenes diagnósticas en el COVID. Ah, excelente. Esa era la idea. Mil gracias, doc. Mil gracias.